Este video es exclusivo para personas o empresas que estén comprometidas con la seguridad de su personal, bienes y entorno. En este video se hablará de qué es el fuego, sus componentes y el triángulo de fuego, tipos de incendio, así como el manejo y componentes de un extintor. Podrá identificar los tipos de extintores que existen en el mercado mexicano y sus aplicaciones. Conocerá los elementos básicos que se deben tener en una empresa en cuestión de equipo contra incendio y las medidas básicas con las cuales debemos contar en nuestra casa. ¿Qué es el fuego? Es la rápida oxidación de los materiales combustibles con desprendimiento de luz y calor. Un incendio es en realidad el calor y la luz, que se produce cuando un material se quema o pasa por el proceso de combustión. El proceso por el cual una sustancia se quema es una reacción química entre un material combustible y oxígeno, o sea, combustión. En este proceso se libera energía en forma de calor. Un incendio se produce por la presencia de 4 elementos básicos: calor o fuente de ignición, material combustible, una concentración apropiada de oxígeno y la reacción en cadena. Se acostumbra a visualizar la relación de estos 4 elementos como un tetraedro en la que cada elemento representa un lado y se unen en una relación simbiótica o mutuamente beneficiosa para generar el fuego. El primero de estos elementos necesarios es el material combustible. Este puede ser carbón, gasolina, madera, entre muchos otros productos. En su estado normal, sólidos o líquidos, ninguno de estos materiales arde. Para que ardan necesitan convertirse antes en gas. El segundo elemento esencial para que el fuego arda es el calor. Este es el que nos da la temperatura necesaria para convertir el material combustible en gas. Algunos combustibles se convierten en gas, se gasifican o se volatilizan a temperaturas más altas, como la gasolina, la cual arde casi de manera inmediata, contrariamente a lo que ocurre con el diésel, el cual necesita que la temperatura se eleve para que arda. El tercer elemento para que arde el fuego es el oxígeno. Para provocar la ignición y comenzar a arder, el fuego necesita oxígeno. El fuego solo necesita el 16% de este elemento, y el ser humano necesita 21% de oxígeno. El último elemento para que el fuego arda es una fuente de ignición, cualquier instrumento que desencadene el fuego. El triángulo del fuego. Si uno de estos elementos no existe, no se generará un incendio. Si existe un incendio y se elimina uno de estos elementos, este dejará de existir. Este principio se utiliza para la extinción de incendios. Enfríe el incendio. El agua o los espumantes son el agente más común. Se aplica normalmente en forma de chorro, sólido, tipo cortina o chorro directo. Elimine el oxígeno a través de una manta, con una tapa, tierra, espumante o con un extintor. Este último lo que normalmente hace es suprimir o desplazar el oxígeno del material que está en combustión. Cubrir el área del incendio de un gas más pesado que él, o bien poner una fina capa de polvo químico seco, evitando contacto del oxígeno con el material combustible. Elimine el material combustible. Aleje el material combustible o cierre la fuente de ignición, siempre y cuando esto no ponga en peligro su vida o la de los demás. Interrumpa la reacción en cadena. En el desarrollo del incendio, la formación de las llamas. Al llegar a esta etapa se forman radicales libres, vitales para que se sostenga el incendio. Los compuestos químicos en los extintores capturan estos radicales libres en cadena. Leyes fundamentales de la propagación del fuego. La transferencia de calor. El calor puede viajar a través de un edificio incendiado por uno o más de los 3 fenómenos comunes como son conducción, convección y radiación. Debido a que la existencia de calor dentro de una sustancia es causada por la aceleración de las moléculas, mientras mayor sea la actividad molecular, mayor será la intensidad de calor. Cierto número de leyes naturales de la física se encuentran involucrados en la transmisión del calor. Una de ellas es llamada la ley de flujo de calor, que especifica que el calor tiene la tendencia de fluir desde una sustancia caliente a una sustancia fría. El más frío de los dos cuerpos en contacto absorberá calor hasta que ambos objetos estén a la misma temperatura. Conducción. El calor puede ser conducido de un cuerpo a otro por contacto directo de dos cuerpos o a través de un conductor. Es la transferencia de calor de un material a otro, igualando su temperatura entre ellos. Frío más calor igual a tibio. La conducción del calor es diferente dependiendo del tipo de material.
buenos conductores de calor, metales, malos conductores de calor, plásticos y telas. Convección. Existe solo en dos elementos la convección, en gases y líquidos. Es la transferencia de calor donde el líquido o gas con mayor temperatura asciende y el de menor temperatura desciende. Radiación. Es la transferencia de calor de un material a otro sin que estos estén en contacto directo por medio de ondas de calor. Etapas en el desarrollo del incendio. No todos los incendios se desarrollan de la misma forma, aunque todos pueden pasar por 4 etapas de desarrollo si no se interrumpe a tiempo. Es importante saber esta información. El 90% de los incendios empieza con un fuego no mayor a 1 pulgada. Etapa incipiente. Se caracteriza porque no hay llamas, hay poco humo, la temperatura es baja, se genera gran cantidad de partículas de combustión. Estas partículas son invisibles y se comportan como gases, subiéndose hacia el techo. Esta etapa puede durar días, semanas y años. Un árbol de secuoya en California, en cuyo tronco una persona echó un cigarrillo prendido, estuvo en esta etapa durante 3 años. Etapa latente. Aún no hay llama o calor significativo. Comienza a aumentar la cantidad de partículas hasta hacerse visibles. Hasta ahora las partículas se llaman humo. La duración de esta etapa también es variable. Etapa de llama. Según se desarrolla el incendio, se alcanza el punto de ignición y comienzan las llamas. Baja la cantidad de humo y aumenta el calor. La duración puede variar, pero generalmente se desarrolla la 4ª etapa en cuestión de segundos. Etapa de calor. En esta etapa se genera gran cantidad de calor, llamas, humo y gases tóxicos. Productos de la combustión. Cuando un material combustible se enciende, este experimenta un cambio químico. Ninguno de los elementos que constituyen el material son destruidos en el proceso, pero toda la materia es transformada en otra forma o estado. Cuando un combustible se incendia, se generan 4 elementos de combustión: gases, llama, calor y humo. Un combustible incendiado genera nuevos y numerosos productos de combustión. El calor es una forma de energía que es medida en grados de temperatura para significar su intensidad. En este sentido, el calor es el producto de la combustión responsable por la propagación del incendio. En sentido fisiológico, es el causante directo de las quemaduras y de otras formas de lesiones personales. Las lesiones causadas por el calor incluyen la deshidratación, agotamiento y lesiones a las vías respiratorias, además de las quemaduras. La llama es lo visible, el cuerpo luminoso de un gas en combustión. Cuando un gas en combustión se combina con la adecuada cantidad de oxígeno, la llama se hace más caliente y menos luminosa. Esta pérdida de luminosidad se debe a la completa combustión del carbón. Por estas razones, la llama es considerada como producto de la combustión. El calor, el humo y el gas, sin embargo, pueden generar cierto tipo de incendios latentes sin la evidencia de llama. El humo. El humo encontrado en la mayoría de los incendios consiste en una mezcla de oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, monóxido de carbono, diminutas partículas de carbón y productos derivados que han sido liberados de los materiales involucrados. Algunos materiales emiten más humo que otros. Los combustibles incluidos por lo general generan un denso humo negro. Los aceites, pinturas, barnices, melazas, azúcar, gomas, azufre y muchos plásticos también emiten por lo general grandes cantidades de humo negro. Teoría de la extinción del fuego. La extinción del fuego está basada en la interrupción de uno o más factores de los elementos esenciales del proceso de combustión. La combustión con llama puede ser extinguida reduciendo la temperatura, eliminando el combustible, oxígeno o deteniendo la reacción química en cadena. Si el fuego se encuentra en su etapa latente, solamente existen 3 opciones para la extinción: reducción de la temperatura, eliminación del combustible y dilución del oxígeno. Extinción por reducción de temperatura. Uno de los métodos más comunes de extinción es por enfriamiento con agua. Este proceso depende del enfriamiento del combustible hasta el punto donde no se produzcan vapores suficientes que se puedan encender. Si observamos los tipos de combustible y la reducción de vapor, encontraremos que los combustibles sólidos y líquidos y gases inflamables con un bajo punto de ignición no pueden ser extinguidos por enfriamiento con agua debido a que la producción de vapor no puede ser reducida significativamente. La reducción de temperatura depende de la aplicación de agua adecuada y en forma apropiada, para así lograr establecer un balance negativo de calor. Extinción por eliminación del combustible.
En algunos casos, un incendio puede ser extinguido eficientemente con la remoción de la fuente de combustible. Esto se puede lograr deteniendo el flujo de un combustible líquido o gaseoso o removiendo el combustible sólido del área del incendio. Otro método de remoción del combustible es el permitir que el incendio continúe hasta que el combustible sea consumido. Extinción por dilución de oxígeno. El método de extinción por dilución de oxígeno es la reducción de la concentración de oxígeno dentro del área de incendio. Esto se puede lograr introduciendo un gas inerte dentro del incendio o separando el oxígeno del combustible. Tal es el caso del extintor de dióxido de carbono, el cual extingue el oxígeno del fuego o entorno. Extinción por inhibición química de la llama. Algunos agentes extintores, tales como el polvo químico seco y el halotrón, interrumpen la producción de llama en la reacción química, resultando en una rápida extinción. Este método de extinción es efectivo solo en combustibles líquidos y gases, ya que ellos no pueden arder en la forma de fuego latente. Si se desea la extinción de materiales en la fase latente, se requiere contar con capacidad adicional para enfriamiento. Clasificación de fuegos y métodos para combatirlos. Los fuegos se clasifican según el tipo del combustible que se está quemando y dependiendo del material que esté en combustión, se aplicará uno u otro método de extinción. Fuego clase A. Son todos los materiales combustibles ordinarios que dejan ceniza o brasas, tales como papel, madera, cartón, goma, plásticos, caucho, etc. El agua es utilizada para efectos del enfriamiento a fin de reducir la temperatura de los materiales incendiados por debajo de su temperatura de ignición. Los extintores más adecuados para este tipo de fuego son extintor de agua a presión y extintor de agua ligera al 3% y o al 6%, y un extintor de polvo químico seco tipo ABC. Fuego clase B. Incendios que involucran líquidos inflamables, grasas y gases. El efecto de sofocación por exclusión del oxígeno es el más efectivo. Otro método de extinción incluye la remoción de combustible y la reducción de la temperatura. Los extintores más adecuados para este tipo de fuego son extintor de dióxido de carbono CO2, hexafluoruro, halotrón, Cleanworld y extintor de polvo químico seco tipo ABC. Fuego clase C. Son incendios que involucran equipos electrónicos energizados. El 90% de los incendios son ocasionados por esta clase de incendio. Es muy importante que ante la sospecha de un incendio clase C, se elimine la corriente eléctrica del interruptor general de electricidad. Con estas acciones, evitaremos en un gran porcentaje la propagación del conato y a su vez, este se convertirá en un incendio clase A. Fuego clase D. Incendios que involucran metales combustibles tales como aleaciones de sodio, potasio, uranio y litio. Las altas temperaturas y algunos metales en combustión hacen que el agua y otros agentes extintores comunes resulten ineficientes. No hay disponible un agente que efectivamente controle incendios en todos los tipos de metales combustibles. Existen agentes extintores especiales para el control de incendios para cada uno de los metales y son identificados especialmente para ese metal. Fuego clase K. Son los tipos de incendios que se producen en grasas, aceites animales o vegetales, los cuales no están comprendidos en los de clase B. A este tipo de incendio no debe arrojársele agua, ya que se produce una reacción química que origina explosiones que ponen en riesgo la integridad física de la persona. Agentes para combatir el fuego. Son variados los agentes extintores utilizados en los equipos portátiles, por lo cual resulta también variado el grado de efectividad de cada uno de ellos y las limitaciones en cuanto a su aplicación. Se pueden clasificar en agua. Por su abundancia resulta el más común en las operaciones de extinción de incendios. Su acción extinguidora está fundamentada en el enfriamiento de la materia en combustión. Se aplica bajo la forma de un chorro a presión, o también como un rocío muy fino sobre toda la superficie encendida. Se utiliza en grandes cantidades arrojadas a través de mangueras o rociadores sobre cantidades de aceite relativamente pequeñas. Este agente extinguidor solo puede ser aplicado en los fuegos clase A y en algunos casos de fuego clase B, como los incendios de petróleo, donde se debe aplicar en la forma descrita. Nunca deben usarse en los fuegos clase C y aún menos en los fuegos de clase D. Espuma. La espuma se puede producir mezclando una solución de sulfato de aluminio con otra de bicarbonato de sodio y agregándole un estabilizador.
En los equipos portátiles, la espuma es producida por la reacción de las dos soluciones señaladas, organizándose una presión interna como consecuencia de la generación de gas carbónico, capaz de impeler la espuma a una distancia de 7 metros. La espuma eliminará el oxígeno al formar una capa que impide el paso del aire y además enfría un poco. Se aplica en forma de una capa que cubre la superficie del líquido de combustión. Sin embargo, en muchos casos los vapores que se desprenden de las sustancias en combustión atraviesan la capa de espuma y si la concentración es insuficiente, arderán encima de ella. Es especialmente útil en la extinción de los fuegos clase B y en los que el efecto de sofocación del agente extinguidor es de gran importancia. Ciertos solventes, alcoholes, acetona, etc., deshacen la espuma, por lo que no es conveniente emplearla en incendios de estas sustancias. Por ser conductora de electricidad, nunca debe emplearse en fuegos clase C. También está contraindicada para los fuegos de clase D. Dióxido de carbono, CO2. Este gas puede almacenarse bajo presión en los extintores portátiles y descargarse a través de una boquilla especial en el sitio donde se necesita. La característica extinguidora del gas carbónico es su efecto de sofocación acompañado de un ligero enfriamiento. No debe usarse en áreas cerradas o de escasa ventilación, ya que el usuario puede ser objeto de asfixia mecánica por insuficiencia de oxígeno. Es adecuado para fuegos clase B y clase C. No es adecuado para las otras clases de fuego. Polvo químico seco. Lo constituyen mezclas incombustibles de productos finamente pulverizados, tales como fosfato monoamónico, carbonatos de sodio, bicarbonato de sodio, sulfato de sodio, silicato de sodio, bentonita, etc. Actúa por ahogamiento, ya que se aplica procurando formar una capa sobre la materia en combustión. De acuerdo a la composición de la mezcla, el polvo químico es adecuado para los fuegos clase A, B y C. No es adecuado para los fuegos de clase D. Los equipos portátiles de presión contenida de polvo químico seco tipo ABC son los más comunes y recomendados. ¿Cómo saber si funciona un extintor? Para poder identificar si un extintor funciona, debemos observar los siguientes puntos. El primero es el seguro. Este evita que el equipo sea accionado en forma accidental. Trencillo o sello de garantía. Este se encuentra en la parte superior del extintor sujetando al seguro metálico. Collarín. Este nos informa de la fecha de su mantenimiento y o recarga con mes y año en el que se efectuó dicho servicio, y a su vez debe de cumplir con el holograma, el cual deberá tener un número de folio que es irrepetible con otro extintor. Estos collarines no se aplican en extintores de CO2 o dióxido de carbono. Identificar que la manecilla amarilla del manómetro indicador de presión se encuentre en la casilla color verde. Si está en el área de sobrecarga, este puede servir, tomando en consideración que solo tiene exceso de presión. En caso de estar en recarga, nos indicará que este puede tener su materia extintora, pero no presión para expulsar su contenido o ya ha sido utilizado. Este punto no aplica para extintores de CO2, dióxido de carbono. Y por último, etiqueta de recarga. Esta deberá indicar materia extintora, peso o capacidad, mes y año del servicio y mes y año de vencimiento. Los extintores deberán tener, de acuerdo a la norma 154 SCFI 2005, un servicio de mantenimiento o recarga anual sin importar el tipo de materia extintora, ya que por una parte los servicios de las compañías recargadoras solo garantizan la carga y o mantenimiento a extintor por 12 meses y es importante que los equipos estén vigentes, ya que si están fuera de fecha, en caso de un conato de incendio, la aseguradora no pagará los deducibles correspondientes. Es importante mencionar que al contratar los servicios de recarga de extintores a su proveedor, deberá contar con un dictamen de verificación, ya que sin este no aplica el pago de deducibles por incendio. Manejo y uso del extintor. Es muy importante recordar que antes de utilizar el extintor es necesario identificar el tipo de fuego y qué tipo de extintor se va a utilizar. Paso número 1. Quitar el seguro metálico que se encuentra en la parte superior de la válvula. Este se quitará girando el seguro metálico hasta romper el trencillo. Paso número 2. Sujetar la manija inferior del extintor con una mano. Con la otra,
sujetar la punta de la manguera firmemente. Paso número 3. Realizar la descarga del extintor presionando hacia abajo la manija superior. La descarga del mismo se realizará en dos formas. Una en forma de abanico o de disparo directo dependiendo de la magnitud del incendio. La descarga del extintor se dirigirá a la base del fuego, nunca a las llamas, teniendo una distancia de seguridad de 3 metros entre el incendio y el extintor. En lugares abiertos, el viento deberá darnos la espalda para evitar que al momento de descargar el polvo o el material que estamos utilizando se nos regrese. Y por otra parte, evitar que la radiación del incendio llegue a generar quemaduras de primer, segundo o hasta tercer grado. La descarga del extintor será en disparos intermitentes de 5 segundos, hasta acabar su contenido. Ejemplo, si tenemos un extintor de polvo químico seco tipo ABC, en el cual su descarga continua es de 25 a 30 segundos, tendríamos aproximadamente de 5 a 6 disparos. Equipo básico en un hogar. Extintor. Este será mínimo de 4.5 kilogramos de polvo químico seco tipo ABC. Este deberá estar en un área común, nunca dentro de una habitación o dentro de la cocina. Detector de humo, el cual nos podrá identificar humos, los cuales no podemos identificar cuando estemos dormidos o cerca de la habitación en donde está ocurriendo un conato. Puede estar dentro de cada una de las habitaciones y pasillos comunes. Botiquín. Deberá tener los medicamentos básicos de curación en un lugar accesible, alejado de los niños. Detector de gas LP y monóxido de carbono. Este deberá estar cerca del área de la cocina, estacionamientos cerrados o áreas donde se encuentre un calentador o boiler. Plan de evacuación. Esta es la recreación de alguna emergencia en nuestra casa. Cada uno de los integrantes de la familia deberá saber qué hacer en caso de algún fenómeno climático o natural, así como de algún siniestro o incendio. Equipo básico en una empresa. Extintor. Este deberá estar siempre a la vista, cargado y vigente. El tipo de extintor dependerá de los materiales combustibles que maneje la empresa. Protección Civil indica que el extintor mínimo requerido es de 4.5 kilogramos, colocado a una altura máxima de 1.50 metros. Señalización. Se deberán señalizar tanto los extintores como la ruta de evacuación y salidas de emergencia del establecimiento o negocio. Detector de humo. En áreas poco transitadas o por seguridad en general, se recomienda la instalación de detectores de humo independientes. Botiquín. Este deberá de contar con los medicamentos indispensables y básicos para la curación de personas que sufran alguna lesión dentro del establecimiento. Este deberá estar localizado en un lugar visible y de fácil acceso. Equipo de bombero. Empresas que tengan gran número de personal, así como un programa interno de protección civil, deberán contar con un equipo de bombero para la brigada de combate contra incendio. Equipo de respiración autónoma. Este es indispensable para la recuperación de personas atrapadas dentro de los establecimientos o reconocimientos de áreas, las cuales estén afectadas por un incendio. Programa interno de protección civil. Este es solicitado por las autoridades de protección civil. Es un documento en el cual se deberá cumplir con ciertos lineamientos tales como la formación de brigadas, capacitaciones de manejo y uso de extintores, capacitación de primeros auxilios, capacitación y simulacro de evacuación de inmuebles con el fin de dar cumplimiento al reglamento de protección civil. Brigadas y equipos de brigadistas. Esta es indispensable cuando se tiene un programa interno de protección civil con el fin de coadyuvar a las autoridades como bomberos, Cruz Roja y Protección Civil. Red de hidrantes contra incendio. Este se sugiere cuando las instalaciones ameriten su instalación y su necesidad sea fundamental para la operación del establecimiento. Sistema inteligente de detección y alarma contra incendio. Es un eficiente aliado para coordinar y monitorear los avisos de alarma, evacuación, incendio y voceo, o bien detectores de humo independientes.